Hola, seguimos transmitiendo este podcast de la serie titulada A las alturas con Jesús. Estamos reflexionando en la enseñanza de Jesús en el llamado Sermón del Monte, la cual encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 5 al capítulo 7. La lectura para esta ocasión se encuentra en Mateo 6, versículo 5 al versículo 8, la cual dice de la siguiente manera: Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Comunicación directa. Cuando pasamos por algún periodo de necesidad, intentamos buscar ayuda. Depende cuál sea la situación, quisiéramos tener acceso directo y entablar comunicación con alguien que pueda ayudarnos. Por ejemplo, en un asunto legal, nos gustaría tener acceso a la autoridad, de preferencia al juez que dictará una sentencia. Si tenemos un familiar enfermo, quisiéramos comunicación abierta con el médico las 24 horas. En ocasiones, no se requiere llegar a la crisis o a un momento de necesidad. La mayoría nos gusta que conteste nuestros mensajes, que responda nuestra llamada. Buscamos la comunicación directa. En este pasaje, Jesús expone la segunda de 3 prácticas de adoración que los judíos de su tiempo llevaban a cabo. También los religiosos y maestros de la ley los practicaban, pero la enseñanza fundamental radica en la manera de expresar la adoración y la verdadera razón. ¿Qué nos impulsa a practicar esta enseñanza que Jesús nos da acerca de la oración? La oración debe ser expresada con una actitud adecuada. En el tiempo de Jesús, Él menciona que había una actitud inadecuada, sobre todo de aquellos que oraban para ser vistos. Así lo menciona el versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Tanto la oración en pie como la oración en público eran parte de la adoración en el tiempo de Jesús, sobre todo en la sinagoga. Lo entendemos bien porque en nuestro tiempo también seguimos practicando la oración dentro de nuestras iglesias. Los judíos eran y siguen siendo constantes, pues en diversas horas del día se toman tiempo para orar. Podría haber sido recurrente. Es lógico pensar que en ocasiones por alguna actividad fuera de la casa, las labores cotidianas, como las negociaciones a la puerta de la ciudad, en las plazas o en la calle principal, se llegaba el tiempo de oración. Algunos piadosos se retiraban y tomaban ese momento con gran devoción, pero otros muchos
pudieron tomar ese tiempo como una plataforma para mostrar su aparente piedad. Oraban en público y probablemente también lo hacían a grandes voces para que otros creyeran que eran mejores cumplidores de su adoración. Deseaban que otros los tuvieran en estima por su religiosidad. Anhelaban el reconocimiento de la gente alrededor, quienes aplaudían por su piedad. El aplauso del público y el reconocimiento de ellos se convertiría en su recompensa, como bien dice Jesús. Entonces, el Señor exhorta a sus oyentes a que se guarden de tal actitud. Versículo 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús cita un lugar especial en la casa. Probablemente se trata del lugar donde se guardaban los víveres, donde se almacenaban los granos. Este lugar se le llama aposento en otras versiones de la Biblia. Se trataban de recámaras rústicas que funcionaban como bodegas. La mayoría de las casas de ese tiempo no tenían puertas en los diversos espacios, a excepción de los aposentos, pues necesitaban encontrarse cerrado el lugar para no sufrir alguna pérdida por medio de robos. Por lo tanto, los aposentos se convertían en el lugar más privado de la casa, pues se podía cerrar con la puerta. Jesús utiliza esa imagen para mostrar la manera en que se debe orar. La atención debe ser dirigida a Dios y no al aplauso del público o cualquier otro deseo que atente contra el honor y la gloria de Dios. Sería mejor una oración a solas de esta manera que en público, sin enfocarse en Dios y su gloria. Otro detalle eran las intenciones en el tiempo de la oración. Versículos 7 y 8. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Las culturas paganas, especialmente los romanos y los griegos, eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, y su manera de captar la atención de sus dioses era pronunciando un sinfín de títulos para ellos. La repetición constante de términos creían que fatigaría a su Dios o los movería a obtener su favor. Además, en sus oraciones recordaban con muchas palabras sus obras, sus sacrificios, sus acciones en favor de la deidad. Estos supuestos dioses entonces se veían en obligación de cumplir con la petición de sus seguidores. Esta era la idea que tenían los romanos, griegos y otros pueblos gentiles. Jesús enfatiza en el versículo 8, que leíamos hace un momento, que el único Dios verdadero no es producto de la imaginación de los hombres. Dios no puede ser manipulado como los paganos intentaban hacer con sus dioses. Él es una persona que se ha revelado como un padre y un padre
amoroso, dispuesto a sustentar a su pueblo, dándonos lo que necesitamos y no siempre lo que deseamos. Tenemos acceso a Él, como menciona en una de sus oraciones el apóstol Pablo, la cual se encuentra registrada en la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 8 al 12. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. En este fragmento de la carta a los Efesios, Pablo menciona elementos de suma importancia. Expresa que Dios tiene un plan eterno y que en ese plan tiene un propósito. Ese propósito ha sido revelado en Cristo, nuestro Señor. Es Cristo el centro de la predicación de Pablo. Es Cristo la manifestación de las buenas noticias. Es por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario que tenemos acceso con confianza a Dios. ¿Cuál es la razón de que sea en Cristo? ¿O por qué por medio de Cristo? La razón es lo que revela toda la Escritura, que en Cristo se pagó el precio de nuestra libertad y de nuestra reconciliación. Al creer en Jesús y solo en Jesús como tu Salvador, te será posible comunicarte directamente con el único Dios verdadero y al hacerlo, ser movido por su Santo Espíritu en nuestros corazones, para que entonces nuestra oración sea deleitosa delante de Dios, pues es realizada por medio de la obra de Cristo. Es solamente por medio de Cristo que nos podemos comunicar adecuadamente con nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, al escudriñar tu palabra, nos damos cuenta que somos muy parecidos a la gente en tu tiempo. A veces nuestras intenciones, nuestras peticiones, Señor, llevan ese matiz en el cual deseamos manipularte. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no oramos con la intención o de la manera adecuada. A veces queremos mostrar nuestra religiosidad de muchas maneras y una de ellas es por medio de nuestra oración. Perdónanos y danos nuevas oportunidades para ser guiados por tu Espíritu, para que a través de tu Espíritu pidamos conforme a tu voluntad. Señor, hoy hemos aprendido un poco más acerca de la oración y acerca de nuestros corazones. Cámbianos. Por el precioso nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. ¿Tendremos algún modelo de oración? En los siguientes podcasts estaremos reflexionando en la oración que Jesús nos enseñó, la cual es llamada el Padre Nuestro. Espero puedas seguirnos en la próxima transmisión. Hasta pronto.